Había pensado que vivir en una cabaña aislada en medio de la nada sería un sueño hecho realidad, una oportunidad para alejarme de todo y sumergirme en la serena belleza de la naturaleza. Pero ahora, con el tiempo transcurrido, sé mucho mejor que eso. Todo comenzó en una noche oscura y tormentosa, una de esas noches en las que el viento aúlla con una ferocidad inusitada y la lluvia cae en láminas, como si el cielo mismo estuviera desgarrándose. Me encontraba sentado junto al fuego, disfrutando del crepitar de las llamas y abrazando el calor reconfortante que solo un buen fuego puede proporcionar en medio de una tormenta. Sin embargo, la tranquilidad de la cabaña se vio repentinamente interrumpida por un sonido inusual que se filtraba desde el exterior. Al principio, lo atribuí al caprichoso viento que jugueteaba con los árboles circundantes, pero a medida que el sonido persistía, la certeza se desvanecía. Era un ruido extraño, un susurro indescifrable que se mezclaba con el ulular del viento. Me puse de pie y me acerqué a la ventana, tratando de discernir la fuente de aquel misterioso murmullo. Mis oídos captaron algo más que el simple susurro, un gruñido bajo, una nota discordante en la sinfonía natural de la tormenta. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. La curiosidad me llevó a abrir la puerta, y el viento frío y húmedo invadió la cálida seguridad de la cabaña. Con una linterna en mano, exploré el exterior en busca de la causa de aquel sonido desconcertante. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche, pero no pude identificar nada más que la oscuridad impenetrable. Volví a cerrar la puerta, convenciéndome de que mi imaginación se burlaba de mí en medio de la tormenta. Sin embargo, la noche tenía más sorpresas reservadas. Un sonido de arañazos, como garras afiladas raspando la madera, rompió el supuesto consuelo de la cabaña. Mis sentidos se agudizaron y el gruñido persistente se intensificó, ahora acompañado por lo que parecía ser un susurro gutural. Al acercarme a la puerta, el miedo se apoderó de mí, pero la necesidad de enfrentar lo desconocido superó la parálisis temporal. Miré a través del mirador y la luz titilante de mi linterna reveló algo que, en ese momento, pareció surgir de una pesadilla. Un par de ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de mi linterna con un fulgor sobrenatural. Mis músculos se tensaron, y una sensación de pánico me hizo retroceder. Cerré la puerta con un golpe, el sonido resonando en la cabaña como un eco de mi propia inquietud. No pasó mucho tiempo antes de que un estruendo resonara sobre el techo, golpe tras golpe, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde arriba. El corazón latía desbocado mientras corría hacia la puerta para asegurarla, pero ya sentía que la cabaña temblaba bajo la embestida de lo desconocido. Aterrorizado, me arrodillé junto al fuego, que parecía perder su calor reconfortante frente a la gélida presencia fuera de la puerta. Los arañazos y gruñidos continuaban, cada vez más intensos, como si la criatura que se escondía en la oscuridad estuviera decidida a penetrar mi refugio. Cada golpe resonaba en mi mente, desgarrando la frágil barrera de mi cordura. Las horas pasaron en agonía. El sonido persistente se convirtió en un tormento constante. No podía dormir, no podía moverme, y mucho menos podía llamar en busca de ayuda. La cabaña se sentía como una prisión, y yo, un prisionero de la noche interminable. Finalmente, con el advenimiento del amanecer, los sonidos cesaron. La criatura, sea lo que fuera, se desvaneció en la luz del día. Me aventuré fuera de la cabaña, temeroso de lo que encontraría. El techo mostraba las cicatrices de garras y arañazos. La puerta estaba marcada como un recordatorio tangible de la noche de terror que acababa de pasar. Empaqué apresuradamente mis pertenencias, sin mirar atrás, mientras dejaba atrás la cabaña que había pensado que sería mi santuario. Cada crujido de la madera bajo mis pasos resonaba como un eco de los eventos de la noche anterior. Ahora, en las noches tranquilas, cuando el viento susurra suavemente y la lluvia cae como una melodía suave,
No puedo evitar recordar esa noche aterradora en la cabaña aislada. La experiencia dejó cicatrices en mi mente, un recordatorio de que incluso en la aparente soledad de la naturaleza, lo desconocido puede acechar en las sombras. Iba conduciendo por un tramo vacío de carretera en medio de la nada. El sol se había puesto hace horas y la oscuridad lo abarcaba todo. La única luz provenía de los faros de mi coche, iluminando el camino por delante. Había estado conduciendo durante horas y el paisaje apenas había cambiado. Era desolado y estéril, sin señales de vida a kilómetros a la redonda. A pesar de ello, no podía quitarme esa sensación de inquietud, como si no estuviera solo en esa carretera. De repente, vi algo moverse a lo lejos. Desperté al instante y mi corazón empezó a palpitar con fuerza. Era como una descarga de energía natural, endorfinas. Parecía ser una figura que caminaba hacia mí en medio de la carretera. A medida que me acercaba, pude ver que era un hombre vestido con harapos y una mirada salvaje en sus ojos. Intenté esquivarlo, pero saltó frente a mi coche, obligándome a frenar bruscamente. Se quedó allí, mirándome a través del parabrisas, y pude ver que sus ojos estaban inyectados en sangre y su rostro retorcido en una sonrisa grotesca. Traté de retroceder, pero mi coche estaba atascado. Estaba atrapado solo con este hombre trastornado en medio de la nada. Comenzó a caminar hacia mí, su paso lento y deliberado. Podía oír su respiración jadeante y pesada. Bloqueé las puertas y subí las ventanas, pero sabía que era inútil. Se acercaba y podía verlo ahora. Su piel estaba moteada y gris, su cabello desaliñado y grasiento. De repente, se lanzó contra mi coche, golpeando con fuerza los cristales y gritando. Podía escuchar sus uñas arañando el vidrio y supe que quería entrar. Traté de arrancar el coche, pero no se movía. Estaba atrapado con este loco acercándose cada vez más. Sentía mi corazón latir fuertemente en mi pecho, mi respiración llegando en ráfagas cortas. Entonces, justo cuando pensé que todo había terminado, el hombre, por alguna razón, se detuvo. Me miró con esos ojos inyectados en sangre. Luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Solo entonces noté que otro coche venía por la carretera. Supongo que estaba tan enfocado en este hombre que no los había notado. Salí de mi coche y los detuve inmediatamente. Me ayudaron a dar la vuelta a mi coche y eventualmente conduje a casa. Pero no puedo describir cómo se sintió en ese momento. Sentirte impotente. Y si este otro coche no hubiera pasado por la carretera, habría estado muerto. Es bueno que las cosas hayan salido así, pero no sé si otras personas en el futuro serán tan afortunadas. Había escuchado hablar de un nuevo sendero que prometía vistas impresionantes, así que la curiosidad me empujó a explorarlo, sin saber que esta aventura dejaría una marca indeleble en mi memoria. Partí con entusiasmo por un nuevo camino de senderismo, prometiendo maravillosas vistas y paisajes hermosos. A medida que avanzaba por el bosque, la belleza inicial se transformó en una experiencia que nunca podría haber imaginado. El sendero comenzó de manera benigna, serpenteando entre los árboles y ascendiendo por la ladera de la montaña. Sin embargo, a medida que me aventuraba más profundamente en el bosque, mi entusiasmo se veía ensombrecido por un descubrimiento cada vez más inquietante. Noté algo extraño atado a los árboles a lo largo del camino. Animales en descomposición, expuestos al sol. Al principio, pensé que eran simples víctimas de la naturaleza, pero la cantidad creciente y la disposición meticulosa empezaron a despertar en mí una inquietante sensación de malestar. El olor de la muerte y la descomposición impregnaba el aire, espeso y asfixiante. Era una experiencia visceral, un aroma que se adhirió a mis sentidos mientras avanzaba. Cada paso parecía llevarme más adentro de esta macabra escena,
y la creciente cantidad de cadáveres animales atados con la misma cuerda solo intensificaba mi desconcierto. La sensación de que algo estaba acechándome se volvió palpable. Cada susurro de las hojas, cada crujido de una rama, me hacía saltar con nerviosismo. Mi corazón martilleaba en mis oídos, como un tambor frenético anunciando una presencia invisible. Traté de sacudirme la creciente paranoia, convenciéndome de que era simplemente el resultado de encontrarme en un lugar poco común. Pero a medida que avanzaba, la sensación persistente de ser observado se intensificaba. Encontré un claro, un oasis momentáneo en medio de esta pesadilla. Sin embargo, mi alivio fue efímero. En el centro del claro se alzaba un árbol imponente, adornado con cadáveres de animales. La escena era como un cuadro macabro, con los cuerpos colgando del árbol como grotescas decoraciones. El hedor se volvió casi insoportable, y la visión de aquel árbol de la muerte quedó grabada en mi mente como una pesadilla eterna. Fue en ese momento cuando la realidad de mi situación se hizo clara. Este no era un simple accidente de la naturaleza. Aquí, ante mis ojos, se desarrollaba un ritual oscuro, un lugar donde alguien o algo sacrificaba animales a una fuerza desconocida. El miedo me envolvió instantáneamente, como una soga fría alrededor de mi corazón. Traté de retroceder, pero mis piernas se sentían como plomo, anclándome en el lugar. La sensación de ser observado aumentó hasta convertirse en una presión palpable en el aire. Me parecía que ojos invisibles me miraban desde cada sombra, evaluando cada uno de mis movimientos. El bosque, antes lleno de sonidos naturales, se volvió ominosamente silencioso, a excepción del retumbar constante de mi propio corazón. Con un esfuerzo sobrehumano, di la vuelta y corrí. Cada paso me alejaba más del claro siniestro, pero la sensación de peligro persistía. Cada rincón del bosque parecía ocultar algo oscuro, algo que seguía acechándome. Corrí como si mi vida dependiera de ello, sin atreverme a mirar atrás hasta que finalmente llegué al inicio del sendero. Me derrumbé en el suelo, jadeando por aire fresco mientras la imagen de aquel árbol de la muerte seguía atormentándome. Informé mi descubrimiento a la policía, compartiendo mi experiencia escalofriante, pero nunca supe qué resultados arrojó esa investigación. El recuerdo de ese sendero retorcido y la sensación de ser cazado por algo inhumano siguen persiguiéndome, dejándome marcado para el resto de mi vida. Hace muchos años, cuando era un adolescente de unos 15 o 16 años, experimenté algo realmente extraño en mi pequeño pueblo natal, Cresco, en Iowa. La memoria de esa extraña ocurrencia se desvanece un poco en los recovecos del tiempo, pero sé que ocurrió en algún momento a mediados de la década de 2000. La mayor parte de mi adolescencia transcurrió en ese tranquilo pueblo, pero aquella mañana marcó una experiencia que aún me desconcierta. Todo comenzó en un tranquilo domingo por la mañana. Me desperté temprano, cuando todavía reinaba la oscuridad, alrededor de las 5 de la mañana. La razón era mi trabajo de repartir periódicos. Con el sueño pegado a los ojos, reuní todo lo necesario en mi bolso de mensajero y me dispuse a salir de casa para emprender mi ruta matutina, el comienzo de mi carrera como repartidor de noticias local. Mientras caminaba por la acera en dirección a la esquina de la intersección, por donde debía cruzar la calle para dirigirme hacia el norte, pasé por delante de un imponente edificio de 3 pisos. Recordaba que, en algún momento del pasado, ese edificio había sido una antigua escuela, pero en aquel entonces se usaba simplemente como almacén para el gimnasio que se encontraba justo al lado. Sin embargo, esa mañana, algo en el aire me hizo sentir incómodo. Al llegar al cruce, experimenté una extraña sensación de que algo no estaba bien. Mi intuición me llevó a dirigir mi mirada hacia la apertura de un callejón. Bajo la luz de una farola, se extendía un charco de oscuridad. No era agua, eso lo tenía claro. Se movía y ondulaba como agua, pero simplemente no lo era.
Era como si estuviera mirando una masa viscosa e insondable. Quedé inmóvil, observando esa extraña sustancia durante unos minutos, tratando de comprender qué era. Fue una experiencia desconcertante. No podía identificar la naturaleza de esa extraña sustancia. No era agua, pero tampoco podía ser algo tan simple. Se movía, se retorcía y ondulaba de una manera que desafiaba toda lógica. Durante unos momentos quedé allí, parado en la oscuridad matutina, intentando discernir la naturaleza de lo que tenía delante. Una sensación de malestar se apoderó de mí. Finalmente, decidí que no quería lidiar con eso en ese momento, y con un paso rápido, retrocedí en la dirección opuesta, alejándome de aquella extraña presencia. No sabía qué era, pero no tenía intención de descubrirlo en ese instante. Volví a mi trabajo, entregando periódicos por la ciudad mientras el sol aún no se había asomado completamente en el horizonte. Curiosamente, al regresar a ese mismo lugar unos 30 minutos más tarde, cuando todavía estaba oscuro, no encontré rastro alguno de la extraña sustancia. La oscuridad bajo la farola había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Esa desaparición solo intensificó mi desconcierto. ¿Había sido acaso un truco de mi mente? ¿O realmente había algo inexplicable en ese rincón aparentemente tranquilo de Iowa? En busca de respuestas, compartí mi experiencia con un autodenominado investigador paranormal. Su respuesta no hizo más que aumentar el misterio. Según él, lo que presencié podría haber sido una puerta a otra dimensión, o incluso la manifestación de alguna criatura sobrenatural. Su explicación abierta a lo paranormal solo sirvió para sembrar más dudas en mi mente. Mi pequeño pueblo, Cresco, ya tenía una reputación de ser hogar de sucesos extraños y momentos de extrañeza. No era la primera vez que algo inusual o inexplicable ocurría en esa pequeña comunidad. Cuentos de avistamientos de lo desconocido y experiencias inexplicables circulaban entre los lugareños. Sin embargo, mi encuentro con la masa oscura bajo la farola se destacó como uno de los eventos más desconcertantes de mi adolescencia. La pregunta persiste en mi mente. ¿Qué era realmente esa sustancia oscura que encontré aquella mañana temprano? ¿Fue un producto de mi imaginación, una especie de ilusión matutina, o había algo genuinamente inexplicable en juego? La respuesta sigue escapándome, y la sensación de inquietud que dejó esa experiencia aún perdura en mis recuerdos. Cresco, con su aparente tranquilidad en la superficie, seguía albergando misterios que desafiaban la comprensión humana. La oscura masa bajo la farola sigue siendo un enigma sin resolver, un recordatorio de que, incluso en los lugares más remotos y apacibles, la extrañeza puede acechar en las sombras de la realidad cotidiana.